Un saludo afectuoso, espero que me estén escuchando. Quiero agradecer a todos los organizadores que hacen posible este importante evento. No quiero mencionar a nadie en especial porque realmente son bastantes y tenemos el tiempo limitado. Entonces voy a empezar hablando de Gabriel García Márquez y su vínculo con México. Cuando el escritor colombiano llegó a México, jamás pensó él que sería el lugar donde se crearía 100 años de soledad, obra considerada como una de las más importantes de la lengua castellana, según el Cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española en 2007. Ni ahí nacería uno de sus hijos, o que podría entablar amistad con grandes personajes de la literatura mexicana como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. La relación entre Gabriel García Márquez y México comenzó en 1961, cuando el escritor se trasladó a México junto con su esposa Mercedes Barcha y su hijo Rodrigo, tras recibir amenazas de los exiliados cubanos en Estados Unidos y de la CIA, quienes no compartían el contenido de los reportajes que publicaban para la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Al llegar a México, el Gabo, como se le conoce, consiguió trabajo como editor de las revistas La Familia y Sucesos para Todos. Sin embargo, las cosas no funcionaron bien en las publicaciones y tuvo que buscar otro empleo en la agencia de publicidad Walter Thompson. Durante 1 año y medio, el colombiano laboró en ese lugar hasta que decidió probar suerte en el cine. Su primer guión, El Gallo de Oro, que data de 1963, lo escribió junto con su amigo Carlos Fuentes. En 1965, Arturo Rispet grabó la cinta Tiempo de Morir, basada en un guión de García Márquez titulada El Charro. Mientras que en septiembre de ese mismo año, el Gabo estrenó la película En este pueblo no hay ladrones. Sin embargo, Márquez no logró sentirse satisfecho con su trabajo hasta que redactó su obra más grande, en una pequeña casa en la Ciudad de México, en la cual fue escenario donde cobró forma el libro 100 años de soledad, historia que durante 17 años estuvo en la mente del escritor. Y dijo: a mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté en mi máquina de escribir y empecé muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, dijo el escritor en 1907 al ser homenajeado en Cartagena de Indias. Durante 18 meses que tardó en desarrollar la historia del coronel Aureliano Buendía, su esposa tuvo que ocuparse de mantener la casa, y el poeta dijo: ni siquiera sé cómo Mercedes durante esos años pudo lograr lo que hizo, que no faltara la comida en la casa. Después de alivios efímeros con ciertas cosas menudas, hubo que apelar a las joyas de Mercedes que había recibido de sus familiares a través de los años. Después de que 100 años de soledad fue publicado, el escritor cambió de lugar de residencia a Barcelona, España, donde radicó hasta 1974. Sin embargo, a partir de ese año, el Gabo alternó su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En 1981, Gabo decidió regresar a México a establecer su hogar en una casa de la calle Fuego, al sur de la ciudad, en el Pedregal, en San Ángel. Durante 22 años, la rutina del colombiano consistió en levantarse a las 5 de la mañana, leer un libro hasta las 7, cambiarse de ropa, leer los periódicos y a las 10 sentarse a escribir hasta las 2:30 de la tarde. Sin embargo, la mañana del 21 de octubre de 1982, esa práctica se rompió.
México era el destino de las llamadas telefónicas de varias partes del mundo. El motivo: Gabriel García Márquez había sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a la realidad descomunal descrita en sus obras. La fama y los acosos de los medios tras recibir el Premio Nobel hicieron que el autor del Coronel no tiene quien escriba regresara a México. Cuanto el éxito y la publicidad excesiva trataban de perturbar mi vida privada, la discreción y el tacto legendario de los mexicanos me permitieron encontrar el sosiego interior y el tiempo inviolable para proseguir sin descanso mi duro oficio de carpintero, dijo en alguna ocasión el colombiano. En el ámbito personal, cuando el Gabo llegó a México, el único amigo que tenía en la gran urbe era el escritor colombiano Alamo Mutis, por lo que las tertulias en la casa de este último eran frecuentes. Mutis fue pieza clave para que el todavía desconocido Gabriel García Márquez entablara relación con algunos representantes de la literatura mexicana, como Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco. La amistad entre Márquez y Fuentes nació apenas unos meses después de que el colombiano llegó a México. Tal fue el entendimiento entre el creador de la obra y el de la crónica de una muerte anunciada, que durante la década de los 90 fundaron la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar en la Universidad de Guadalajara. De igual manera, viajaron juntos a Praga con Emilio Cortázar para apoyar a los escritores y artistas independientes de ese país. Por su parte, el autor de las batallas en el desierto, José Emilio Pacheco, en alguna ocasión contó que Mutis le hizo escribir a Gabriel García Márquez. Me recomendó a un desconocido joven colombiano que se llamaba Gabriel García Márquez y me regaló un ejemplar de su libro La hojarasca. En 1961 llegó a México García Márquez y resulta que no había ningún ejemplar de sus libros. El único lo tenía yo. Entonces fueron Mutis y Gabo a mi casa para que yo les diera ese ejemplar, contó Pacheco a la agencia de noticias AFP. Años después, el libro regresó a manos del autor del Principio del Placer, cuando ya había sido consolidado una gran amistad. Carlos Monsiváis, otro del amigo de Gabo, ellos se conocieron en el departamento de Tito Monterroso y Melenia Esguerra. Con la relación entre los sectores se consolidó, era frecuente que ambos compitieran para ver quién recitaba de memoria más poetas. A Gabo le tocó despedir a sus amigos, Carlos Fuentes, Alvarado Mutis, José Emilio Pacheco, y ahora los mexicanos. En su momento le dimos el último adiós al escritor cuya su segunda nacionalidad fue la mexicana. Fue el colombiano más mexicano. Recientemente he estado investigando algunas cuestiones referentes al periodismo de este gran personaje que hoy le rendimos culto, que es un personaje no de México, no de Colombia, es un personaje universal. Y en alguna ocasión el doctor Jaime Cubides Cárdenas, su servidor, escribimos para Tirando Online de España un capítulo del libro que se titula las fake news, las noticias falsas. Y él, ya desde 1994, el autor, Gabriel García Márquez, tiene algunas frases muy importantes. Una de ellas es: para ser periodista hace falta una base cultural importante, mucha práctica y también mucha ética. Hay tantos malos periodistas que cuando no tienen noticias las inventan. Agrega: la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscarro. Y finalmente, la mejor noticia no siempre es la primera, sino muchas veces la que se da mejor. Un fuerte abrazo
desde México y mi agradecimiento con nuestros hermanos colombianos, que realmente hay un gran puente entre estas dos naciones para fundirnos en muchas ocasiones en una sola, como en esta ocasión. Buen día. Muchas gracias, estimado doctor Jaime. Qué grato todo su compartir, sobre todo desde México, lo que estamos conversando precisamente, México-Colombia. Un detalle, volviendo a García Márquez, estuve recientemente en Aracataca, hace un mes. Extraordinario, conocí dónde vivió, conocí dónde llevó a cabo todo lo suyo. Y por aquí traemos una foto gratísima que nos tomamos. Si logras colocar, quítalo el que de donde dice arriba. Donde dice arriba que quítalo. Esa es la foto, esa es la foto. Esa es la foto. Fíjense, el realismo mágico. Ahí está el realismo mágico. ¿Qué es lo que hace García Márquez? Él lo dice constantemente. Todo lo saca de su experiencia, de su vivencia con su abuela y su abuelo. En la casa donde él vivía, que fue con los abuelos, precisamente ahí está unas habitaciones, la habitación del abuelo, donde le hablaba, le decía, le hacía, y la abuela lo dormía con cuentos, con toda esa parafernalia del Caribe, y es lo que él plasma como ese realismo macondiano. Fíjense lo hermoso y lo valioso de todo ese engranaje que tiene. Bueno, doctora, nos iba a dar un saludo. Ahorita viene el doctor Eduardo Cronfle y toma la